de forma legítima, de conformidad con la ley. Vamos a ir avanzando entonces. Les voy a agradecer que por favor tengan su código civil. Vamos a estar leyendo un par de artículos ahí que es importante. Y vamos entonces, Jeremías, adelante. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Evolución histórica del derecho de sucesiones. Época primitiva. Desde épocas muy antiguas, inclusive desde el nacimiento de la humanidad. Derecho romano. La sucesión romana no solo comprendía el patrimonio del difunto, sino incluía también los ideales, las simpatías y las antipatías del difunto. Derecho egipcio. La cuestión de la herencia es el antiguo Egipto. Contrapone dos planos de la realidad. La sucesión entre los incas. La tradición existe en los Andes, señalaba para la sucesión el derecho del más hábil de los candidatos al poder. Código de Hammurabi, Babilonia. El código de Hammurabi, que fue escrito hace más de 2000 años antes de Cristo, en el derecho sucesorio, los hijos estaban en posesión prominente respecto a la viuda, que continuaba siendo cabeza de la familia. Gracias, Jeremías. Vamos a entender entonces que el derecho de sucesión es un derecho muy antiguo que básicamente nace desde la época primitiva. Obviamente en la época primitiva los aldeanos, los que estaban y vivían en esas aldeas en forma agrupada, eran los que se quedaban con los bienes de la persona que fallecía. En el derecho romano ahí cambia de alguna manera esta circunstancia porque también heredaban los ideales. Cuando hablan de simpatías y antipatías, eran los amigos y los enemigos, también se heredaban. En el derecho egipto se contraponen esos dos planos de la realidad. Por eso es que ellos establecían que la persona que fallecía debería de ser enterrada junto con sus posesiones. Y pues básicamente en las tumbas egipcias se han encontrado los restos de personas porque se presumían ellos, pensaban que en el más allá iban a necesitar sus bienes, iban a necesitar también las personas de servicio, por eso las enterraban junto con ellos. Habla también de los incas, ahí estamos básicamente hablando un poco, Pablo, no hay problema, hablando un poco del derecho del más hábil, del más fuerte, del que más merecía quedarse con las cosas, precisamente por un derecho de fuerza. Y el código de Hammurabi, que básicamente indicaba que había una posición prominente en relación al de esposos, al viudo o a la viuda, se le denomina cónyuge superstite, o sea, el cónyuge que queda vivo. Y pues básicamente los hijos también estaban de una manera preferente, de alguna manera preferente, eran, podríamos decir, legalmente eran protegidos y los hijos heredaban a partes iguales. Veamos entonces un par de definiciones, por favor, Glinder.
Buenas noches, licenciada, con gusto. ¿Me escucha? Gracias. Sí, 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 le escuchamos muy bien. Ok. Solo me tapa la primera. ¿Será que la puede bajar un poquito, licenciada? Porque no me parece que no. Ahí. Derecho sucesorio. A. Definición. Es la subrogación que a consecuencia de la muerte de una persona se produce en otra los derechos y acciones transmisibles de los que aquella era titular. Eh, el causante a sus herederos o legatarios. Este conjunto de normas jurídicas determina quiénes son los beneficiarios de los bienes, derechos y obligaciones del difunto. Testamento o por disposición de la ley en ausencia de este. La sucesión es la sustitución de una persona por otra en sus derechos y obligaciones, especialmente tras el fallecimiento de una persona, el testador o causante. Si la sucesión abarca todos los bienes, se llama herencia. Si es sobre bienes específicos, se conoce como legado. Gracias, Glinder. Entonces tenemos 3 definiciones de la sucesión hereditaria. Es importante que podamos establecer que la subrogación es colocar a alguien en lugar de otro. Y obviamente esta sucesión va a nacer o va a iniciar con la muerte de una persona. En esa sucesión se transmiten derechos, acciones, obligaciones y deudas. En la segunda definición establece que obviamente es una rama del derecho civil. ¿Por qué? Porque únicamente nace y recae sobre las personas dentro de un entorno puramente normas del derecho civil que es obligatoriedad cumplir para que se den esas figuras. Establece también en la segunda definición que se puede dar por voluntad expresa en un testamento o por disposición de la ley en ausencia de este. Vamos a ir avanzando con otros artículos más adelante, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que el derecho de sucesión es ese conjunto de normas que regula la transmisión de una herencia, que es necesario que una persona que fallece, por eso les coloco ahí un ataúd, para que los que queden vivos, la familia o los que él haya destinado a un testamento, hereden sus bienes. Y acuérdense que cuando hablamos de bienes, hablamos de patrimonio, incluye el activo y el pasivo. Vamos a encontrar 3 teorías que hablan sobre el derecho de sucesión. Por favor, Claudia. Muy bien, buenas noches, licenciada. Teorías que explican el derecho de sucesión. 1. Teorías subjetivas. Explican el fenómeno hereditario ligado a la persona del causante, identificando al heredero con el causante o como una continuación de la personalidad del causante. Teoría de la identificación de la persona. Esta teoría sostiene que la personalidad del difunto se transmite al heredero, formando una única entidad jurídica. Por ejemplo, si una persona hereda los derechos de autor de un autor fallecido, se considera que actúa como el mismo autor. Teoría de la continuación de la personalidad. Según esta teoría, el heredero continúa la personalidad jurídica del difunto, manteniendo sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, un heredero que asume una herencia con deudas también asume las obligaciones del difunto, como si fuera él mismo. Teoría de la representación.
Esta teoría establece que el heredero actúa como representante del difunto, gestionando su patrimonio en nombre de éste. Un ejemplo es un representante legal que administra los bienes de un difunto en el proceso de sucesión, actuando en su nombre. Gracias, Claudia, muy amable. Entonces tenemos 3 teorías subjetivas y acuérdense que cada vez que hablamos de las teorías subjetivas, hablamos de la persona, del sujeto. Y en este caso, las 3 teorías, tanto la identificación de la persona, la continuación de la personalidad o de la representación, hacen referencia a que estas 3 teorías se van a enfocar en que la persona que hereda actúa como debería de actuar la misma persona difunta. Al difunta se le puede decir de cojus, difunto, y vamos a ir viendo que conforme vamos viendo las presentaciones, se va a ir llamando de varias formas. Veamos ahora las teorías objetivas o modernas. Por favor, Estuardo. Con mucho gusto, licenciada. Teorías objetivas o modernas. Consideran al heredero como un sucesor en los bienes del causante. Teoría de la adquisición de una universitas juris. Teoría de la adquisición de una universitas juris. Según Msteneo, la sucesión es considerada una universalidad, es decir, un conjunto orgánico de relaciones jurídicas, derechos y obligaciones que están interconectadas e inseparables. Ejemplo, al heredar una casa, el nuevo propietario también asume las deudas vinculadas a ella, formando un todo. Teoría de la adquisición de una totalidad o suma de los bienes. Establece que el heredero no es solo quien es designado por el testador o la ley, sino quien recibe la totalidad o una parte de los bienes del difunto. Ejemplo, si un testador deja su patrimonio a sus hijos, estos no son solo los beneficiarios, sino que adquieren todos los bienes y deudas del legado. Gracias. ¿Verdad? Muy bien. Estas teorías objetivas o modernas van a enfocarse directamente en los bienes. Por eso es que habla de la teoría de la adquisición de una universitas juris, o sea, un derecho universal. Y aquí básicamente es el patrimonio. Por eso uno de los ejemplos que hablábamos en la clase pasada es que el patrimonio es indivisible. Entonces, estas teorías objetivas o modernas hacen alusión precisamente al tema del patrimonio como tal. Establece que todo es una universalidad y que ese conjunto, tanto de derechos como de obligaciones, están conectadas, que son inseparables y que obviamente se van a trasladar a un nuevo propietario, pero este nuevo propietario adquiere esa universalidad. Establece también que esos bienes pueden ser a título de legado. Los legados forman parte del patrimonio, del decojus, del causante, del fallecido, del muerto, del finado. O sea, muchas palabras con las que eventualmente se utiliza la persona cuando fallece. Entonces, unas van a hacer alusión a que las teorías de la subjetividad van a hacer alusión a que las personas que heredan como si fueran la persona causante o la persona fallecida. Y las teorías objetivas van a hacer alusión al patrimonio, a los bienes, a los derechos y a las obligaciones. Veamos estas teorías intermedias o también denominadas como eclécticas. Por favor, Sandra. Buenas noches, licenciada, compañeros. Buenas noches. Teorías intermedias, ecléctica. Las teorías intermedias que tratan de conciliar las dos anteriores se convierte en teoría ecléctica. Es explicada por Castán Tobeñas. La herencia se presenta como la continuación o sucesión
por modo unitario en la titularidad el complejo formado por aquellas relaciones jurídico-patrimoniales, activas y pasivas, de un sujeto fallecido que no se extinguen por su muerte, sucesión que produce también ciertas consecuencias de carácter extrapatrimonial y atribuye al heredero una situación jurídica modificada y nueva en determinados aspectos. Gracias. Continúo. No, vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Esta teoría intermedia o ecléctica, de alguna manera lo que hace es fusionar o relacionar lo subjetivo con lo objetivo. Y de esa manera establece que, si bien es cierto, el patrimonio es unitario, también de alguna manera las personas, los herederos de esos bienes, van a ser beneficiados con una nueva relación jurídica a través de estos bienes. Entonces, la subjetiva habla específicamente de que los herederos van a continuar con esa herencia del decojus, del fallecido, del finado, del muerto. Las teorías objetivas hablan directamente del patrimonio, en la necesidad de poder establecer un activo o un pasivo y determinar cuáles son los bienes líquidos a heredar. Y la teoría ecléctica, que fusiona las dos anteriores y establece que efectivamente va a haber un patrimonio que va a estar integrado por activo y pasivo, pero que a los herederos, o sea, como personas, ellos van a tener situaciones jurídicas modificadas. No van a ser básicamente la continuidad de la persona fallecida, sino que en este caso lo que van a hacer es crear nuevas relaciones jurídicas con esos bienes y con ese patrimonio que dejó la persona fallecida. ¿Hay dudas? Podemos usar el micrófono. Ok. Licenciada, Sí. disculpe, no levanté la mano, pero con respecto a la teoría objetiva no me quedó muy claro. Entiendo que la subjetiva, los mismos, las personas siguen con la... Es como que la persona que fallece trasciende más allá, o sea, trasciende a través de las personas que heredan sus bienes. Que es como si él fuera el mismo que estuviera vivo, el que estuviera disfrutando de los bienes. Así es como lo ve esta teoría básicamente subjetiva. ¿Ahí estamos bien, Estuardo? Y con la objetiva me indicó que había un activo y un pasivo. Un patrimonio aquí activo lo que hace, exacto, lo que hace, lo que trata o en lo que se enfoca es en los bienes, en ese patrimonio, en el activo y el pasivo. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos del tema del patrimonio establecíamos que se integra por el activo y el pasivo? Y entonces las teorías objetivas son las que básicamente al heredero lo que trata la manera de establecer es en relación a los bienes del causante. O sea, lo que les interesa es los bienes, el patrimonio. Ya está, licenciada. Muy bien. Y las eclécticas, que son las que estamos viendo. Veamos a ver cuáles son los presupuestos. ¿Qué es necesario que exista para que se dé una sucesión? Zulma, por favor. Presupuestos de la sucesión: que tenga lugar la muerte del causante o de su defecto la muerte presunta. Que surja el delito sucesorio si una persona fallece y deja un testamento a su hijo. El testamento es el título de sucesorio que muestra que el hijo tiene derecho a heredar los bienes del padre, o en su defecto, de conformidad con la ley. Que del delito resulte heredero una persona viva. Que el causahabiente no sea incapaz
para heredar por indignidad, que la persona que va a heredar el causaviente no debe haber hecho algo muy malo que le descalifique para recibir la herencia. Si alguien ha actuado de forma deshonrosa o ha hecho daño al fallecido, no puede heredar. Gracias, Zulma. Entonces ahí tenemos en las imágenes la representación de esos 4 requisitos o presupuestos que deben una fallecida y establecen en el numeral primero o en su defecto la muerte presunta. ¿Quién de todos me puede indicar qué es la muerte presunta? ¿Ninguno? Licenciada, tengo se presume, entendido- obviamente. No es Perdón. cuando fallece en un accidente y no se puede determinar quién murió primero y quién murió después. No, no, Edgar. No, porque ahí sí van a saber que está muerto. O sea, no importa quién muere antes o quién muere después, pero La sí, persona la persona falleció. que está ausente podría ser. Muy bien, vamos por ahí. A ver, Claudia. Licenciada, en yo este también caso entiendo no cuenta que como es los cuando que... una persona está ausente durante cierto tiempo, creo que se le considera fallecida. Yo creo que son después de 10 años, creo yo, ¿no? 4 años. Son Después de 5. 4 años. 5 años. Sí, Se de declara hecho, la de muerte eso se presunta. trata. De hecho, la muerte presunta es cuando una persona desaparece y ya nadie sabe de ella. Y pues de alguna manera hay ciertos derechos, hay ciertos bienes que establecer. Podría ser, por ejemplo, un hombre, la mujer desaparece, él viene y reporta su desaparición. Pasan 5 años, ya no aparece y resulta que pues él se quiere casar, ¿verdad? Nuevamente porque pues consiguió a otra persona que llenó su vida y lo apoyó en los momentos difíciles, pero él está casado con la primera persona. Entonces, para que pueda establecerse. Muy bien, ahí Alejandro lo colocó, que es después de 5 años que no se sabe nada de una persona, o se van a los Estados Unidos, dejan de recibir información y todo, y no se sabe qué pasó con ellas. Entonces, 5 años, se presume que si a los 5 años las personas no contactaron a nadie ni nada, pues falleció. Pero se debe de iniciar un proceso y debe declararlo un juez. El juez declara la muerte presunta y entonces ya se puede dar un proceso sucesorio sobre los bienes que tenía la mujer en relación al esposo, a los hijos, y entonces ya él está, su estatus es viudo, ya puede volverse a casar, y entonces vuelve nuevamente a regularse esas relaciones civiles. Licenciada, una consulta, pero después o sea, se declara la muerte presunta y póngase, ya tiene 5 años de casado, eso fue lo que me recuerdo más o menos. Aparece un ejemplo, el señor se casó y después aparece la difunta, ella tiene un periodo de 6 meses para anular el matrimonio de la persona, después de los 6 meses ya queda el señor casado, pues algo así creo que es. Sí, es correcto. Lo que pasa es que vamos a suponer que en el caso de la persona a los 6 años regresa, él ya está casado, ya tiene una nueva familia y ella cuando viene y se da cuenta no acciona para solicitar la nulidad de ese matrimonio porque pues ella ya está viva. Entonces, si pasan esos 6 meses, pierde o prescribe el derecho que ella tiene como para volver a estar en estatus casada. Sus bienes pueden regresar a ella, obviamente en la condición en los que los encuentre, pero una situación legal, eso sí ya no. Los bienes no se pierden entonces después de los 6 meses. No. Es que yo recuerdo que sí nos habían explicado eso, que después de los 6 meses, el que no reclama nada, o sea, si ella no reclama nada, pierde todo. El problema es que como los bienes que le pertenecían a ella son una cosa y el tema de que él esté casado con otra es otra muy diferente, son procesos diferentes. Y si entonces disculpe, licenciada, y si en algún dado caso el señor llegara a vender un bien, ¿lo tendría que reponer? En su momento habría que ver qué es lo que ella pide. Ya. Porque acuérdense que las demandas se basan en eso. ¿Qué es lo que piden para que el juez pueda establecer? Gracias, Pero licenciada. si ella lo pide,
el juez se lo podría dar, podría establecer qué pasó con él y dependiendo de la contestación de la demanda, pues establecer las reglas de ese proceso en especial, porque todos van a ser completamente diferentes. Gracias. Ok, entonces tenemos ahí la muerte del causante o una muerte presunta, que era lo que estábamos hablando ahorita. Después tenemos que surja un título sucesorio, en este caso un testamento o en su defecto hayan bienes, hayan necesidad de dividirlos y pues se haga en forma intestada. Entonces el título sería en estos Perdone, bienes. licenciada, tal vez solo lo de la muerte presunta está en el artículo 63 del Código Civil. Linder, ¿nos puede hacer favor de leerlo? Dice, artículo 63, muerte presunta y posición de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración de los parientes o desde que se tuvo última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Ok. No No hay audio. No se escucha, Lick. Lick, no hay audio. Se le fue la señal a la Lick. Lick todavía está con nosotros. Sí, aquí estoy. No nos No se le escuchamos. escuchaba, licenciada. ¿Pero me escuchan ahora? Sí, ahora licenciada, se le escucha. Sí, licenciada. Ok, Ahorita gracias. sí. Muy bien. Licenciada, disculpe, ¿cómo sería el procedimiento para hacer lo de la muerte presunta? ¿A dónde se acude y para poner la denuncia, se podría decir? ¿O qué sería lo que se hace ahí? Bueno, veamos que primero tenemos que establecer que la persona no esté. Entonces, ¿cómo vamos a establecer nosotros que una persona no esté? Bueno, la desaparición. Primero tiene que haber una denuncia de desaparición en el Ministerio Público, en la Policía Nacional Civil. Esa sería la primera en el momento que desaparece o que no se sabe nada de esta persona. Después, son los jueces de familia. Se determina que tienen que pasar los 5 años y un medio de prueba idóneo es haber presentado una denuncia de desaparición para que empiece el cómputo del plazo, porque se necesita tener un cómputo inicial para poder ir acumulando cada uno de los años. Y ahí se ven involucrados la familia, las personas más cercanas, los amigos, etcétera, porque son con quienes eventualmente una persona debería de comunicarse. Licenciado, o sea, por ejemplo, si en algún dado caso mi mamá o mi papá, alguno de los dos estuviera ausente, si hoy mi mamá fuera a poner la denuncia, prácticamente a partir de hoy empiezan los 5 años. La denuncia es lo ideal que uno debe de hacer, pero no por eso, no quiere decir que no tenga usted medios de prueba, por ejemplo, de que la última carta que recibió fue hace 3 años, y entonces desde hace 3 años no sabe nada, le faltan 2 para los 5. Gracias, licenciado. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono? Licenciada, Sí, solo con una observación. Un ejemplo, en caso de familia, cuando el padre está ausente por más de 8 años, se puede presentar una denuncia para poder, un ejemplo, ¿verdad? Que esta madre pues necesite papelería para sacar a su hijo del país, etcétera. Entonces, ¿podría aplicarse en este sí, sentido? sí puede iniciar diligencias de muerte presunta y presentando medios de prueba que sean idóneos. La última carta que recibió, una declaración, testigos que digan que la última vez que se le vio fue hace 8 años y nunca se supo nada más de él, y el juez lo tiene que declarar para que lo puedan inscribir en el registro, en el RENAP. Sí, no, pero un ejemplo, pero si eso podría aplicar como para diligencias personales, como
pues la verdad no se sabría, un ejemplo, ¿va? No se sabría si la persona pues falleció o no falleció, o qué pasó. Pues Se como no se perdió, se sabe, extravió. exacto, como no se sabe qué pasó, esos 5 años establecen que la persona, 5 años para que no se haya comunicado con nadie, con su esposa, con sus papás, con sus hijos, etcétera, van a presumir el fallecimiento de esta persona. Si vamos a suponer que fue mi esposo, hace 5 años que no sé nada de él, tengo un hijo menor de edad, necesito sacarle pasaporte, necesito salir del país, necesito autorización y estoy ligada, estoy amarrada a él porque pues hay un padre que tiene existencia, pero que se desapareció. Entonces, eso serviría para que yo me quede con la guardia y custodia, todas las decisiones, porque pues básicamente va a haber un certificado de muerte presunta de defunción, por el que ya no hay necesidad de buscarlo o que él esté presente en lo que tenga que ver con mis hijos. Muchas gracias, licenciada. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos que del heredero resulte una persona viva. Entonces muere alguien y hay alguien que reclama lo que era de él. Entonces ahí aparece esta persona viva que reclama algo de una persona fallecida. Y después se establece en el numeral 4 que el causaviente es el heredero, el que está vivo, el familiar, el que designaron en el testamento, el que va a recibir el legado y que él no haya dado lugar para que no se le pueda entregar la herencia por indignidad. Vamos a ir viendo también ahorita en el Código Civil qué es lo que el Código Civil establece. Entonces, claros con los 4 requisitos, ¿verdad? Muy bien. Hablemos un poquito de la indignidad. Por favor, Andrea. Buenas noches, licenciada. Gracias. Inciso D. Causas de incapacidad para suceder por indignidad. Artículo 924 del Código Civil. Indignidad es una sanción de carácter civil impuesta al heredero culpable de haber inferido agravio al de, no entiendo, de cujos o a su memoria. Estos agravios, por ser una especie de castigo o pena civil, deben hallarse expresamente establecidos en la ley, para que justa y merecidamente se puedan reclamar y recibir una herencia. Debe de ser persona digna desde todo punto de vista social, familiar, legal, etc. Dada la naturaleza, la indignidad no solo tiene existencia a partir de la ejecutoria de la sentencia que le impone, no produce efectos de pleno derecho quien ha cometido los hechos que la ley erige en causales de indignidad, pero no ha sido juzgado y condenado, puede recibir la asignación y disponer de los bienes. Gracias, Andrea. Entonces vamos a entender por indignidad las causas que están reguladas en el artículo 924 del Código Civil, que cualquier persona que haya sido nombrado heredero o quisiera heredar la herencia de una persona fallecida, de un decojus o de cujus, entonces va a tener prohibición de hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta los puntos específicos del artículo 924. Glinder, Edgar, apóyanos con lectura. Con mucho gusto, licenciada. 924, dijo. Correcto. Ahorita voy. Incapacidad para heredar por indignidad. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. 1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanas de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. 2.
el heredero mayor de edad que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no lo denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará en esta obligación de denunciar. 3. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. 4. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. 5. Ok. Continuemos. 5. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o aislarlo en establecimiento público, si hubiere podido hacerlo. 6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. El que con dolo o coacción, 7, perdón, el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. 8. El que por iguales medidas impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y 9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Ok, gracias, Edgar. Entonces ahí tenemos 9 causas de incapacidad para heredar por indignidad. Van a hacer alusión en el artículo en el numeral número 4 del artículo 924 van a colocar que es vigente no positivo. Es una norma vigente pero no positiva, porque no se cumple toda vez que el delito de adulterio en su momento fue expulsado del ordenamiento penal. Entonces, esa es un numeral de una norma vigente no positiva. ¿Estamos claros? Continuemos entonces. Vamos entonces con la naturaleza jurídica. Licenciada, perdone. Sí, Dijo que es no vigente no positiva porque lo establece el Código Civil. Sin embargo, ya no hay condena por adulterio, es lo que entiendo. Correcto, y es una norma que no se cumple, o sea, ya eso perdió su positividad. Es como, por ejemplo, en el artículo 18 de la Constitución, la pena de muerte. Es una norma vigente, no positiva. Vigente porque sigue estando en el ordenamiento, pero no positiva porque no se cumple. Y no se cumple la pena de muerte por los acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, todas las normas que están dentro de un ordenamiento de cualquier índole, cualquier ley, están, pero no se cumplen, son normas vigentes no positivas. Ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Mario. Para leer. Muy bien, adelante con la naturaleza jurídica del derecho hereditario. Gracias. Naturaleza jurídica del derecho hereditario. En Guatemala, el derecho sucesorio tiene una naturaleza jurídica mixta, en virtud que combina aspectos de derecho civil y del derecho procesal civil. Es un procedimiento legal y o extrajudicial necesario la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, causante, a sus herederos o legatorios, ya sea por voluntad del causante, sucesión testamentaria o por disposición de la ley, sucesión intestada. La naturaleza jurídica del derecho de sucesiones que regula el Código Civil de Guatemala incluye los siguientes aspectos. Derecho patrimonial. Regula las
regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Esta transmisión se realiza a través de la sucesión testamentaria o intestada. Derecho personal. Reconoce la importancia de las relaciones personales y los vínculos familiares en el proceso sucesorio. Los herederos no solo adquieren bienes materiales, sino también derechos emocionales y sociales. Derecho público y privado. Contiene normas de derecho público que establece la capacidad para heredar y los procedimientos sucesorios, y normas de derecho privado que regulan las relaciones entre los herederos y el testador. Principio de continuidad. Asegura que los derechos y obligaciones del difunto se transfieren a los herederos, manteniendo la continuidad jurídica de la personalidad. Interés social. Busca proteger los derechos de los herederos, especialmente de aquellos considerados herederos forzosos, como los hijos, y establece normas para la distribución equitativa de los bienes. Ejemplo, si un testador deja un patrimonio a sus hijos, el Código Civil asegura que estos herederos no solo reciban los bienes, sino que también asumirán las obligaciones del difunto, como deudas o contratos. Gracias, Mario. Entonces tenemos una naturaleza jurídica mixta, porque combina normas del derecho sustantivo y del derecho adjetivo. Entonces tenemos al Código Civil como derecho sustantivo y Código Procesal Civil y Mercantil como derecho adjetivo o procesal. Dentro de la sistemática de la ley guatemalteca, hace relación a la forma en la que se organiza y se estructuran estos tipos de procesos. Entonces, siempre vamos a ver involucrados 3 leyes. El Código Civil, de los artículos 917 al 1123, el Código Procesal Civil y Mercantil, de los artículos 450 al 514, y la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77, que establece el actuar notarial dentro de un ámbito judicial, podríamos establecer, por lo que es ahí donde el notario facciona decretos, autos y resoluciones finales. Vamos entonces a las diferentes clases de sucesión. Jeremías, por favor. Discúlpale, ¿qué artículos mencionó? Ahí, yo voy a colocar este documento ahorita que terminemos en la plataforma, ¿sí? Pero Gracias. ahí están, se los repito, del Código Civil, del artículo 907 al 1123, el Procesal Civil y Mercantil del 450 al 514 y la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77, que regula las resoluciones, los autos finales y la comparecencia o la obligatoriedad de presentar este tipo de procesos específicos sucesorios a la Procuraduría General de la Nación. Veamos entonces con las cuales administrativamente y doctrinariamente cómo se clasifica la sucesión mortis causa o por causa de muerte. Cuando ustedes escuchen mortis causa es por causa de muerte. Vamos a continuar entonces. Glitter. Con gusto, licenciada. Plazos de sucesión mortis causa. Por su forma, a título universal, se produce una transferencia en cascada o en bloques sobre la persona del sucesor de todos los derechos, bienes y obligaciones que era titular el causante. En este caso, el sucesor se denomina heredero. A título particular o singular, consiste en la transmisión de determinadas relaciones jurídicas, es decir, que es llamado a bienes concretos y determinados. En este caso, el sujeto pasivo se denomina legatario. ¿Sigo? Vamos a dejarlo ahí, Glinder, gracias. Entonces, por su forma,
Puede ser a título universal o a título particular o singular. Universal es cuando hereda todo. Entonces, cuando hereda todo, se establece que es un heredero universal. Por eso es a título universal, se le da a él se le van a entregar todos los bienes. Yo tengo 3 hijos, pero declaro que uno va a recibir todos mis bienes, entonces él es mi heredero. Y a título particular o singular, cuando son bienes concretos. Por ejemplo, a mi hijo A le dejo un carro, a mi hijo B le dejo una casa y a mi hijo C le dejo un avión. Entonces, a ellos se les denomina legatarios porque están recibiendo una parte del patrimonio general que tenía la persona fallecida, que en este caso era yo. ¿Entendemos esos 2 puntos? Sí, licenciada, una pregunta, perdone. En Sí, el claro. título universal se heredan también, o sea, todo es todo, incluyendo las deudas, ¿verdad? Correcto. Y en el particular no. No. Muy bien, El gracias. particular no está sujeto a deudas, está sujeto a los bienes específicos que quiso dejar básicamente el testador en ese momento. Por ejemplo, yo cuando heredo a mis hijos, obviamente, si yo tengo un heredero universal, él hereda derechos y obligaciones. ¿Estamos bien, Claudia? Sí, muchas gracias, licenciada. Ok. Y tenemos la otra clasificación que es por su origen y por su causa. No tengo más lectores. ¿Qué pasó hoy? Catalino, gracias. Catalino, le escuchamos. Creo que no está listo. Sí, pero ahí fue el primero en levantar la mano. Bueno, Buenas veamos. noches. Adelante, Catalina, por favor. ¿Podría apoyarnos con la lectura por origen y causa? Con gusto. Por su origen y causa voluntaria. Está determinada por la voluntad de la persona, testador. En este caso recibe el nombre de testamentaria. Artículo 934 Código Civil. Legal. Está determinada por la ley. La ley estipula a quiénes son las personas llamadas a suceder. Esta recibe el nombre de intestada. Intestado o legítima. Artículo 1078 Código Civil. Parte testada y parte intestada. Es una forma que puede producirse perfectamente en la práctica. Las dos clases de sucesión pueden concurrir respecto de un mismo patrimonio, siendo ambas admisibles y compatibles. En este caso, el causante dispone a través de testamento de una parte de su patrimonio, pero por olvido u otra razón, no dispone de la otra parte. En consecuencia, respecto de esta otra parte del patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada, legal o legítima. Nuestro Código Civil acepta esta forma de sucesión según se establece en el artículo 919 del Código Civil. Gracias, Catalino. Vamos entonces, voluntaria, artículo 934, establece que toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencia o legados que dejare para personas u objetos determinados. Entonces ahí tenemos el artículo 934 que establece voluntario. El testador puede disponer de sus bienes como mejor le plazca. En el artículo 1078
establece el orden de la sucesión intestada y regula que la ley llama a la sucesión intestada, quiere decir que yo no hice testamento y por esa razón, por no hacer testamento, el Código Civil establece quiénes son los únicos que pueden cobrar esos bienes que estaban a mi nombre. E indica, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente o cónyuge superstite. Entonces quiere decir que los primeros herederos, si yo fallezco y no tengo testamento, son mis hijos y mi esposo como punto número 1. Incluye a los hijos adoptivos, que no tengan derecho a gananciales, quienes heredarán a partes iguales. Recuérdense que el matrimonio se rige por 3 tipos de regímenes. El de comunidad absoluta, el de separación absoluta y el de comunidad de gananciales. Si en este caso mi viudo, sucesión, derecho sucesorio, por favor, Joel. Entonces, básicamente, si nos casamos con bienes separados, quiere decir que él no va a heredar nada, entonces no tiene derecho a gananciales, puede heredar como que fuera hijo. O sea, le dan una parte de mi herencia porque así lo establece la ley. Establece también en el mismo artículo, en el siguiente párrafo, no obstante el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha deuda, deduciéndose la diferencia de la más hereditaria. Esto quiere decir si, por ejemplo, él tendría que heredar 25,000 quetzales y con la sucesión y con los gananciales hereda 20,000, esos 5,000 quetzales los van a quitar de la masa hereditaria y se los van a dar a él y solo van a distribuirle a mis hijos el resto del dinero que hay. En el artículo 1079 establece que a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Yo fallezco y no tengo hijos, pero estoy casada y tengo a mis papás vivos, entonces quienes heredan mis bienes es mi esposo y mis papás, a partes iguales, de conformidad con el artículo 1079. 1080 establece que a falta de los llamados a suceder, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. No tengo hijos, no tengo papás, no tengo esposo, entonces van a heredar colateral, son los que están en mi mismo nivel, mis hermanos. Y a falta de mis hermanos, mis sobrinos. Ahí llegaría el 4º grado de consanguinidad. Y obviamente, si ninguno de ellos está llamado a suceder, básicamente es el Estado, porque se declara la herencia vacante, que lo vamos a ver más adelante. Y también en el artículo 919 nos habla de lo que es la parte testada y la parte intestada. Vamos a suponer que yo compré 3 casas, 3 carros y 3 apartamentos. Y en mi testamento solo hago distribución a mis hijos de los carros y de los apartamentos, pero se me olvidan las casas. Entonces va a ser un proceso sucesorio. La parte testada es la que yo le di a cada uno de mis hijos y coloqué en el testamento, y la parte intestada serían esas 3 casas que también están a mi nombre, pero que no aparecen en el testamento. Creo que nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir con el día de mañana. ¿Dudas hasta ahorita? Adelante, Mario. Ahorita sí levanten la mano los que tienen dudas. Glinder. ¿Dudas? No, yo justamente estoy viendo eso en voluntariado. Ay, qué bueno, qué alegre. Estuardo, entonces, adelante. Licenciada, ¿el derecho emocional cuál podría ser?
¿Un derecho? Emocional. Lo que pasa es que, por ejemplo, hablemos de las pensiones alimenticias. Vamos a suponer que yo le doy pensión alimenticia a mi hermano. Ese es un derecho emocional, también es legal, pero se deriva de alguna manera de ese sentimiento mío por la necesidad que él tiene. Entonces, esas pensiones alimenticias que yo establezco, las heredan mis hijos. O sea, tendrían que darle esa pensión alimenticia a mi hermano hasta que mi hermano falleciera. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Lick, es un tema bien extenso. Es bastante extenso, por eso lo vamos a ir pausando y voy a mandarles ahorita el documento. Nos vamos a quedar ahí, por favor, lean bien y verifiquen si hay alguna duda hasta acá, porque primero estamos tratando de buscar las diferentes figuras del proceso sucesorio para poder ir más adelante. Muy bien, chicos, entonces les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga, nos vemos.